Hoy queremos hablar de algo muy importante que son las enfermedades huérfanas o enfermedades raras. Y hablamos en esta fecha porque es precisamente en torno al Día Mundial de las Enfermedades Raras o Enfermedades Huérfanas. Y tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la doctora Sandra Ramírez, que es neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia, compañera mía del posgrado de la universidad, quien trabaja en el Hospital Infantil de Manizales, en neuroimágenes y la Clínica Sagrada Familia de Armenia, en la Universidad von Humboldt de Armenia. Tiene un máster en errores innatos del metabolismo y un entrenamiento en enfermedades neuromusculares y espasticidad de la Universidad de La Paz en Madrid, España. Una mujer que, como muchos de nosotros, también colecciona cartones porque nos hace parte de nuestro trabajo como médicos seguir estudiando constantemente y nos gusta coleccionar cartones, creo que hace parte de los hobbies. Y nos acompaña el día de hoy porque queremos hablar de esto precisamente, de las enfermedades raras, a las que también llamamos enfermedades huérfanas, cómo debemos integrar todo esto dentro de nuestro quehacer como médicos y cómo lo hemos podido integrar acá en Colombia. Así que acompáñennos hasta el final. Sandra, muchas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos acá en EduCerebrix para que hablemos un poco de este tema. ¿Cómo has estado? Hola, doctora Laura, muchas gracias por la invitación y por dejarme hablar un poco de este tema que para mí es apasionante, es muy interesante y es un tema al que creo que le he dedicado gran parte de mi vida profesional. Sí, precisamente por eso eres una invitada tan valiosa, porque creo que vale mucho la pena que veamos el trabajo de la gente que está trabajando en cada aspecto en específico. Y la doctora Sandra ha trabajado, ha hecho un gran trabajo con sus colegas en el eje cafetero. Para quienes no son de Colombia, el eje cafetero es una zona en Colombia que quedan las ciudades de Armenia, Manizales, Pereira. Y le dicen eje cafetero porque uno de los principales fuentes de trabajo en esa zona es el cultivo del café, ¿no? Y es la zona perfecta por su temperatura y topografía. Y en todas estas ciudades, la doctora Sandra con un grupo de colegas han hecho un excelente trabajo en los últimos años para tratar de integrar lo que está en las leyes y lo que está en el papel y lo que queremos hacer con la vida real en los pacientes que tienen enfermedades huérfanas. Pero cuéntanos primero, ¿por qué celebramos el Día de las Enfermedades Huérfanas el 28 de febrero? ¿Por qué esa fecha? Sí, sí, es muy importante la fecha, ¿no? ¿Por qué se escogió esta fecha? Esta fecha la establecieron en el 2008 la Asociación de Enfermedades Raras Europea, quienes definieron que el 29 de febrero era el día más raro del año, ¿sí? Porque Claro, es un año 29 de febrero, cada 4 años, es decir, esto es el día más raro. Entonces definieron que ese día debía ser el Día de las Enfermedades Raras. Y desde allí, desde el 2008, se conmemora el 29 de febrero y cuando no hay 29 de febrero, pues el 28 de febrero. el 28 de febrero. Escogemos un día raro para hablar de las raras. Sí, ¿Y por qué son exactamente. importantes las enfermedades raras? Porque, claro, mucha gente dirá, bueno, si son raras, pues le da a pocas personas, entonces, ¿por qué deberíamos tener políticas de salud pública? ¿Por qué es importante para un gobierno, para un país, para un sistema de salud considerar las enfermedades raras? ¿Tú qué Yo creo contestarías? que es importante, primero que todo, saber qué es una enfermedad rara para poder entender porque es importante dirigir nuestros esfuerzos hacia tratar estos pacientes. Entonces, pues yo les quiero mostrar aquí una Por favor. pequeña presentación que tengo para que Ujú. hablemos un poco de lo que son las enfermedades raras y podamos entender un poco por qué estamos hablando de que es muy importante hablar de enfermedades raras, porque en principio, lo que decía la doctora Laura, es probable que no sepamos por qué hablamos de enfermedades raras habiendo muchísimos más pacientes con desnutrición o muchísimos más pacientes con hipertensión, con otras enfermedades que son de más alta frecuencia y prevalencia. Entonces, una enfermedad rara es una enfermedad que es crónicamente debilitante, grave y que amenaza la vida. Esta es Ujú. una de las situaciones por las cuales debemos hablar de enfermedades raras, porque es amenazante. Es decir, un paciente con una enfermedad rara tiene un alto
una alta probabilidad de fallecer, de morir, tiene una alta morbimortalidad. El que no fallece puede quedar con una discapacidad muy grande y esto genera un trauma para la familia, una dificultad para los cuidadores y un alto gasto en el sistema de salud. Entonces, tanto económicamente como socialmente es desgastante para el paciente, para la sociedad, para todo el programa de salud que tenga el paciente, en donde esté, en cualquier país que esté, va a generar muchos costos. Entonces, es muy importante hablar de los pacientes con enfermedad huérfana, encontrarlos a tiempo, saber que tienen una enfermedad tempranamente para tratarlos antes de que cada vez sea más debilitante, más discapacitante y genere más gastos y más problemas para la familia y para la sociedad en particular en general. Ujú. La enfermedad huérfana, una enfermedad huérfana se habla de una condición que en Colombia es menor a una por cada 5.000 personas. En el resto del mundo es diferente, esto varía. Dependiendo del país, hay países que consideran enfermedades raras, porque antes se llamaban huérfanas, ahorita realmente se llaman raras o poco comunes o poco frecuentes. En otros Sí, países se considera, por ejemplo, una persona en 2.000 y en otros una persona en 10.000. Entonces, depende de la región, la definición de enfermedad rara es diferente. Pero en Colombia, centrándonos en nuestro país, estamos en una prevalencia menor de uno por cada 5.000 personas y que genere una morbimortalidad alta y sea crónicamente debilitante. mm. Nosotros tenemos en Término nuestro ese país término de una, huérfanas es interesante, ¿no? ¿cómo? Ese término de huérfanas es interesante, es extraño, ¿no? Porque la gente dirá, pero Sí, huérfanas, ¿por qué? claro. Sí, doctora Laura. Hablamos de enfermedad huérfana porque realmente son huérfanas, ¿sí? Son como los niños que nadie quiere, que todo el mundo deja olvidados, que todo el mundo deja por ahí y que nadie vuelve a acordarse de ellos, ¿no? Entonces, Sí, las enfermedades huérfanas son las que pocas personas saben que existen, pocas personas las pueden diagnosticar y muchísimas más pocas personas las pueden tratar, ¿sí? claro. Entonces, hablamos de que son muy pocos los médicos que realmente tienen el conocimiento suficiente para llegar a un diagnóstico y un tratamiento de estas enfermedades, muy escasos los recursos y muy olvidadas por los sistemas de salud y por los gobiernos en general de todo el mundo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se trata de evitar que estas enfermedades huérfanas sean huérfanas. Por eso es que han cambiado los nombres también, por eso es que ya están tratando de no llamarlas huérfanas, sino que las llaman raras o poco frecuentes o poco comunes, ¿sí? Ujú. Para evitar que ese término haga que de verdad las dejemos olvidadas y no las manejemos, ¿no? Sí. Bueno, y en Colombia, para evitar todo este tema también de que sean huérfanas y olvidadas, tenemos unas leyes, tenemos una ley de enfermedades huérfanas, que es la ley 1392 del 2010 y la ley 1438 del 2011, que son leyes que protegen los derechos de los pacientes con enfermedades huérfanas, enfermedades raras, perdón, en este momento, y estas leyes lo que hacen es propender por la protección de los derechos de los pacientes con enfermedades raras y que ellos puedan evitar las barreras que les pone el sistema de salud y la sociedad. Entonces, lo que necesitamos es que este paciente que está solito entre muchas personas pueda tener sus derechos, pueda lograr salir adelante, no solamente a nivel de salud, tener sus tratamientos, sino lograr salir en la sociedad adelante, lograr tener una escolarización adecuada, lograr tener un trabajo cuando sea mayor, lograr incluirse en un deporte, en un sistema cultural. O sea, poder integrarse en la sociedad y no solamente el tratamiento médico que todo el mundo tiene en la cabeza, que son tratamientos muy costosos, pero que a largo plazo, si nosotros entendemos que si descubrimos rápido estas enfermedades, disminuye la discapacidad, pues esos tratamientos se vuelven cada vez menos costosos. Para todo esto, pues entonces, ¿qué es una enfermedad rara? Entonces todo el mundo dice, bueno, pero ¿eso qué es? ¿Sí? Entonces, ¿qué es una enfermedad huérfana, una enfermedad rara, una enfermedad? Pero ¿por qué hablan de eso? Y todo el mundo se queda como sorprendido, como, ¿y qué es esto? ¿Sí? Entonces, en términos de prevalencia ya vimos lo que era, pero además hay que entender que estos son enfermedades que son potencialmente mortales. Es decir, cada vez más buscamos tratamientos para evitar que estos pacientes fallezcan.
porque tienen una alta probabilidad de fallecer y tienen una alta complejidad. Hay una página en internet que se llama Orfanet donde podemos encontrar las enfermedades raras e incluso tienen algunos códigos diagnósticos y unas explicaciones y ahí podemos ver las que están registradas en todo el mundo. Sin embargo, no todas las de todo el mundo son las mismas que en Colombia, porque cada país correcto. tiene una prevalencia diferente. Eso es lo que era una enfermedad huérfana o una enfermedad rara, pero hay enfermedades que son ultra huérfanas y como yo Ujú. siempre les digo, las ultra huérfanas son más raras que un pitufo negro. No sé si han visto alguna vez un pitufo negro, pero eso es lo más raro No, que hay. el que Estas acabas de son mostrar. extremadamente raras, extremadamente raras y estas tienen una prevalencia de 0,1 a 9 por 100.000 El mismo. personas, o sea, es muchísimo más baja y hay otras enfermedades que llamamos enfermedades olvidadas, que estas enfermedades olvidadas en los países nórdicos realmente son enfermedades muy raras, pero en Colombia terminan siendo enfermedades de salud pública, ¿sí? Por Sí, tanto, este tipo de enfermedades que no son tan raras en nuestra población, pues no corresponden a enfermedades raras en Colombia, ¿sí? Porque se habla que son enfermedades pues, principalmente parasitarias o bacterianas tipo tuberculosis, malaria, sí, que nosotros en Colombia la tenemos. Digamos que aquí no hay calazar, entonces podríamos hablar de una enfermedad olvidada en Colombia, sería el calazar, pero no podemos decir que tenemos tuberculosis como enfermedad olvidada en Colombia porque aquí es una enfermedad de salud pública. Por eso es que es diferente según cada región, y una enfermedad de salud pública que sigue creciendo en los últimos años que bastante, sigue ¿no? aumentando Está bastante y aumentando cada vez muchísimo. más y no sabemos porque tenemos vacuna, tenemos controles y sigue aumentando. Es Mm, increíble. Entonces, ¿cuáles son las causas de una enfermedad rara? Cuando hablamos de enfermedades raras, siempre tenemos por ahí al genetista y al neurólogo, ¿sí? Sobre sí, todo a los neuropediatras. ¿Por qué? Porque las causas de las enfermedades raras, el 80% tienen componente genético y entre el 50 y el 85% tienen componente neurológico. Entonces, cuando hablamos de enfermedades raras, son muy importantes los genetistas y los neurólogos. Pero de todas estas enfermedades, la gran mayoría inician en la etapa infantil. Por eso es que es tan importante que los neuropediatras apoyen todo el tema de enfermedades raras. Y estamos hablando que la mayoría son genéticas, pero hay otras que no son genéticas, ¿no? Que se pueden provocar por el ambiente, por muchos cambios que nosotros llamamos cambios hacia afuera del gen, para que me entiendan un y poquito, alrededor del que gen, se llama epigenéticos, que son como por fuera del gen, pero que afectan su gen. Entonces, todo este ambiente, dieta, químicos pueden afectar el gen desde afuera y hacer esos cambios epigenéticos y provocar también enfermedades raras. Estamos hablando de enfermedades inmunológicas, que hay algunas que son enfermedades raras y tiene mucho que ver la dieta, el ambiente, todo este tipo de cosas, y otros cánceres que también hay muchos que son genéticos, pero hay otros que no, y muchas otras enfermedades que se me pasarán en este momento. En el mundo aproximadamente se hablaba de 6.000 a 7.000, cada vez más. En este momento estamos hablando que ya hay como sí, 8.900 enfermedades sí, raras más o menos en prevalencia en cada uno de los países. En Colombia teníamos 2.190 en la resolución anterior. En la resolución del listado de enfermedades huérfanas actual, que se actualiza cada 2 años con el Ministerio de Salud, en este listado quedaron dentro de los códigos 2.247 enfermedades, pero hay algunas que se repiten. Entonces, en total en Colombia tenemos en este momento 2.236 enfermedades raras, que son las que eh, se reportar. pueden reportar al CIVIGILA, que es el Sistema de Vigilancia Nacional, donde uno envía todos los datos de las enfermedades que son de obligatorio reporte, ¿sí? Entonces, en este listado que se actualiza cada 2 años, en este momento son 2.236 enfermedades, pero ya este año nuevamente se hizo la reunión para volver a Sí, actualizar el listado. Tenemos resoluciones, como les decía, donde hay reporte de enfermedades huérfanas, donde hay leyes para proteger a los pacientes. Tenemos todo el enfoque de reporte con Civigila, que cada vez hacemos más énfasis en eso, sí, porque si no, no podemos ayudar a nuestros pacientes. Y realmente en Colombia
hay un aumento de las enfermedades huérfanas, de las que son hematológicas, pero es lo que está reportado en Civigila. Entonces siempre hemos pensado que siempre están esas como de primeras, pero porque los hematólogos son juiciosos y reportan las enfermedades. Hay muchas otras que se salen y que no sabemos que están ahí porque no las reportan, ¿sí? O Entonces no las hablamos de estamos que en identificando. Colombia, ajá, sí, sí, Parte sí. es falta de Que hay reporte que y parte falta de identificación. las 2 cosas. Y entonces, a veces las identificamos, pero como es un proceso, hay que escribir, hay que Tedioso. reportar, llenar un formato, hay que subirlo al sistema. Muchas veces o no se tiene el tiempo, o no se tiene el conocimiento, o no se tiene la disposición para hacer ese reporte y se nos quedan pacientes por fuera. Este es un reporte de las 2.236. Esto fue al año pasado, cuando dijeron que había 72.440 pacientes con enfermedades raras. Hoy debe haber muchos más. Este es un Sí, reporte del año pasado del Ministerio de Salud. Y este es el listado del 2018, ¿sí? Cuando había 2.190. Y este listado pues se actualizó y en este momento pues tenemos un listado más largo, perdón, que se me fue aquí. Y la actualización fue la resolución 023 del 2023, ¿sí? Hay un marco normativo de enfermedades raras, ¿sí? Donde está la definición, la Mesa Nacional de Enfermedades nacional. Huérfanas. Hay una mesa nacional donde hay unos entes a nivel Colombia que regulan a nivel nacional todo esto de las leyes de huérfanas y poder ayudarle a los pacientes. Pero pues ya Y esa vamos mesa ahorita a nacional explicar un poco depende de eso es a directamente nivel nacional, exacto. Y esa ¿sí? mesa nacional depende directamente del Ministerio de Salud, ¿no? Que es en donde Sí, sí, se depende del le Ministerio de deben Salud. hacer pues, las Y reuniones periódicas y demás. sí, y hay un censo nacional de enfermedades raras, hay unas leyes donde protegen. Se supone que hay una operación de los recursos de ADRES, que realmente como está variando un poco el sistema de salud, pues esto también está cambiando. Sí, No tenemos claro en este momento cómo va a quedar la situación a nivel salud con respecto a los pacientes con enfermedades raras, pero pues allá la Mesa de Enfermedades Huérfanas Nacional está trabajando con este asunto. Hay una un tema resolución del que 2018 de los centros de referencia de enfermedades raras que todavía no se ha podido organizar bien y es del ujú, 2018. Y hay sí, registro nacional, tenemos también la ley de tamizaje neonatal que en Colombia incluye 6 enfermedades huérfanas y este tamizaje neonatal que fue del 2019 también está muy difícil de no poder está llevar a cabo, implementado. pero se están haciendo esfuerzos. Sí. Entonces, eso Y es hay como de una, la vida sí, real, ¿no? Tenemos el marco normativo y lo que está en el papel, en Colombia en este caso. exacto. Cuéntenos ustedes que son de otros países, las personas que vean este video de otros países, ustedes cómo lo manejan o qué elementos tienen. Acá tenemos un marco normativo fuerte, realmente se ha hecho un trabajo normativo en Colombia muy fuerte en los últimos años para proteger los pacientes con enfermedades raras, con epilepsia, con discapacidad. Pero lo que ya tenemos en papel sigue siendo muy difícil aplicarlo en la vida real, como dices, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, los centros de referencia en realidad no se han podido desarrollar como la ley indica y la tenemos desde el 2018 y aún hoy en 2025. Centros de referencia bien constituidos, muy difícil, no tenemos. Algunos centros han empezado a hacer las cosas bien, requieren mucho esfuerzo, mucho trabajo y no estamos bien organizados, que es parte de lo que nos vas a contar ahorita. Y lo de la financiación de medicamentos, pues, es una pelea constante, ¿no? Y ahorita con la situación actual Terrible. del país, en Colombia estamos atravesando una situación política, muy particular con modificaciones grandes y todavía no sabemos qué va a pasar. Todo el mundo está Ujú. angustiado porque ha sido unos últimos 2 años difíciles para los pacientes y para todos los que trabajamos en el Sí. sistema de salud. Y particularmente para los pacientes con enfermedades raras, se ha vuelto Sí, muy difícil el tema de consecución de medicamentos, de lograr las juntas interdisciplinarias para diagnosticar y sí, tratar los pacientes con enfermedades raras, pero precisamente de eso que les queremos hablar hoy es de los esfuerzos que tenemos que hacer desde nosotros mismos sí. hacia toda esta situación para poder seguir adelante. La Ujú, situación también con los centros de referencia es que hay una normativa muy difícil para cumplir sí. esas estándares que piden poder ser centro de referencia. Entonces, realmente, por mucho que uno quisiera poder poner su centro de referencia, no es fácil.
porque no, está la limitación de toda esa reglamentación, que es bien compleja, porque y no está costosa, sencilla, costosísima. Sin claro, embargo, se pues, hacen no otros es que sea esfuerzos desde donde compleja, sino podamos. exacto, sino que, o sea, es costosa en tiempo, en trabajo de las personas y en costos económicos porque se requieren hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, se requiere tener bases de datos confiables. Deberíamos tener en los centros personas encargadas del manejo de los datos de los pacientes, de los datos de paraclínicos, de tratamientos y demás. Eso implica personas contratadas para eso, pero dentro del sistema de salud no existe cómo pagarle a esas personas, ¿no? Entonces, ahí es cuando empieza Sí. la dificultad de queremos hacer el centro de referencia, hay que hacerlo, pero ¿quién va a asumir los costos adicionales que implica poder hacer bien las cosas? Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Dentro de todo esto también está el tema de las diferentes zonas donde viven los pacientes, ¿no? El tema Sí, geográfico, porque sí, los esfuerzos que se han hecho, diría yo que en todo el planeta, para colocar centros de referencia a nivel mundial, son en las ciudades grandes principales de sí, cada país. Pero para nadie es un secreto que hay muchos pacientes, y yo diría que la mayoría de pacientes con enfermedades raras viven lejos, alejados de la ciudad principal de cada país y con muy escasos recursos para desplazarse. Y son sí, pacientes que, por ejemplo, tienen 5 hermanos, la mamá vive en una finca, no pueden salir de su región y queda muy difícil el tema de desplazamiento hacia un centro de referencia a nivel nacional en una ciudad principal. Entonces sí, tenemos que hacer esfuerzos para poder tratar estos pacientes desde todos los ámbitos, desde todas las esferas, desde todas las disciplinas y desde todas las regiones, que claro. hacia allá es donde hemos trabajado en nuestra región. Claro, y eso es un punto de vista muy importante y muy interesante, porque es cierto que los centros de referencia, o sea, la mayor complejidad está en las ciudades grandes y debe ser así en el sentido de que no puede uno tener el centro de alta tecnología en cada ciudad de un país, porque pues no es costo efectivo, no funciona así. Pero también es cierto que las cosas deben diseñarse para que funcionen con una red coherente, que es lo que no tenemos aún, que es lo que hace falta que diseñemos, porque la red debe ser coherente, no puede ser que el paciente para un control habitual tenga que desplazarse 20, 24 horas por tierra para poder llegar a una cita de control habitual, eso no tiene sentido. El paciente debemos ser capaces de generar una interacción y un proceso adecuado para que cerca de donde está el paciente, como tú dices, haya centros regionales, centros locales, en donde se hagan muchas de las cosas y sobre todo todas las cosas que son básicas y necesarias de seguimiento más frecuente y lo que hay que hacer en forma más constante con los pacientes y que solo ciertas cosas que son de mayor complejidad, que requieren algunas tecnologías que pues sería ineficiente tenerlas en todas las ciudades del país por los altos costos, solo ciertas cosas pues vayan a los centros en las ciudades más grandes, ¿no? Entonces, ese Exacto. trabajo de coordinar que tengamos los recursos bien utilizados, es que es cuestión de saber qué recursos tenemos y utilizarlos bien para maximizar su uso, maximizar su utilización. Ujú. Sí, exactamente. Y eso es lo que hemos tratado de hacer desde, desde el eje cafetero, ¿no? Exacto. Y eso es lo Llevamos que más o queremos menos, o que nos yo cuenten. llevo en este trabajo más o menos 10 años. Sí, sí, ya son 10 años. Sí, yo llevo más o menos 10 años en este trabajo, pero hay personas que llevan mucho más tiempo, ¿no? Sí. Sí. Y cuéntame, ¿qué han logrado? Porque ustedes han logrado cosas muy interesantes que no se han logrado en otras partes del país. Cuéntanos un poquito de cómo fue lo de la mesa de enfermedades huérfanas del Quindío y qué es ese proceso que están haciendo allá. Ok, digamos que esto fue como una locura que logramos hacer, porque siempre nos quedaba la duda de que había una mesa nacional de enfermedades huérfanas que estaban Ujú, enfocados hacia hacer centros de referencia, en nuestro caso en Bogotá o en Medellín, que son las ciudades muy grandes, ¿sí? Pero estos pacientes que vivían lejos, miren, yo tengo pacientes que viven, yo estoy en Armenia, que es la ciudad capital del Quindío, ujú, y hay pacientes que viven en Génova, en Córdoba, que son sitios alejados de Armenia y que son en el área rural. Y llegamos a tener pacientes que les exigían en las ciudades grandes para atenderlos en sus centros de referencia que se fueran a vivir a la ciudad grande cuando eran pacientes, mamás que tenían, lo que les dije ahorita, 5 o 6 hijos que vivían en una finca, que no tienen la capacidad económica y que no pueden dejar a sus otros niños ahí sin nada que hacer
y que si se iban para una ciudad grande, cómo sobrevivían allí, cómo lograban su alimentación, su vivienda, todo, o sea, no hay manera, ¿sí? No hay forma. Entonces, cuando exacto, no hay forma. Entonces, cuando empezamos a ver todas estas dificultades, dijimos, pero no puede ser que solamente haya centros de referencia a nivel nacional, sino que tenemos que hacer algo, por lo menos por lo que podemos hacer nosotros, que es nuestro eje cafetero, ¿sí? Por eso es mi invitación a que cada profesional desde su región, junto con sus colegas, porque esto no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo de muchos, se reúnan y hagan el esfuerzo por sacar adelante su región y por poder atender esos pacientes de otra manera, para que ellos puedan estar a un nivel más cercano para tener su atención y no tener que a nivel social tener tantas dificultades, pero depende de que nosotros lo queramos hacer. Sí, Entonces, hace 10 años que empezamos todo este proceso, nosotros tuve una vinculación con las fundaciones de pacientes que en realidad nos ayudan bastante porque le sí. meten la ficha a esto, a trabajar. Y con las fundaciones de pacientes empezamos a organizar unos simposios en el eje cafetero, en particular nosotros en el Quindío, empezamos con los simposios de enfermedades raras, ¿sí? Cada año se hace un simposio de enfermedades raras, el cual tiene una mirada diferente cada año. En el primero hablamos de la parte administrativa, luego de la educativa, luego nos fuimos a atención primaria, luego a interdisciplinariedad. Entonces, cada año hay un enfoque diferente. Este año se habló de las enfermedades del adulto, fue el Ujú. séptimo este año aquí en el Quindío, y esta temática de los simposios las tomaron a nivel nacional y se están haciendo ya en otras regiones, que me parece maravilloso, gracias a Dios esto lo están haciendo porque esa es la idea, o sea, la idea de nosotros no es dejar esto aquí para nosotros, sino que se pueda también hacer en otras regiones. Y a partir de ahí empezó todo el proceso. Entonces empezamos a vincularnos con la gobernación del Quindío, empezamos ya a tener una presencia gubernamental fuerte y a convencer a todo el mundo de que las enfermedades raras existen, de que las piensen, de que las diagnostiquen, de que tengan sus signos tempranos, y todo el mundo empezó a hablar de huérfanas en el Quindío, cosa que antes no pasaba. Entonces, hoy Claro. día todo el mundo habla de enfermedades raras en el Quindío, que esto no pasaba antes, ¿sí? Hoy día en estos simposios de enfermedades raras van 400 personas, 450 como asistentes, ¿sí? O sea, se dio de una manera tan bonita que fue maravilloso. Y empezamos a trabajar el tema gubernamental. Entonces, así como hay una mesa de trabajo nacional, empezamos a organizar la mesa de trabajo a nivel regional, a nivel Quindío. Y con todo el esfuerzo, yo creo que aquí hay personas que vale la pena nombrar, Yasmín Pineda, a Nancy Ricardo, a Marta Herrera, ¿sí? A ciertas personas de la industria que también nos ayudaron, a los secretarios de salud, ¿sí? Al doctor Fajardo, que estuvo ahí todo el tiempo, al doctor César Marín, a muchas personas que nos colaboraron para poder sacar adelante las mesas de enfermedades huérfanas. A ellos hay que nombrarlos porque gracias a esto se logró. Entonces logramos finalmente en febrero, 9 de febrero del 2023, hacer la resolución ya políticamente hablando ilegal de enfermedades huérfanas del Quindío. Esa es la mesa de trabajo donde no estamos hablando que somos los médicos los que estamos ahí, no, para nada. Lo que yo les venía hablando, esto no es solamente el tratamiento médico, no es solamente el diagnóstico, sino que además es todo lo que hay alrededor de una enfermedad rara, porque la enfermedad Correcto. rara no es solo del paciente, sino de toda la familia y de toda la sociedad. Entonces, estamos hablando de que son pacientes que reciben matoneo en el colegio, son pacientes a los que no les dan trabajo, son pacientes que no pueden hacer deporte, que no los incluyen en todo el aspecto cultural. Entonces, esta resolución que está mostrando aquí la doctora Laura es Ujú. la resolución 792 de febrero del 2023, con la cual formamos la mesa de trabajo de enfermedades raras en el departamento del Quindío. Fue algo maravilloso, de verdad que fue de corazón. No, mejor dicho, todos lloramos porque fue una cosa maravillosa. Y si ustedes miran la resolución, hay unos entes que deben estar presentes en cada reunión de enfermedades raras, creo que Ujú. está más abajo, Sí, enfermedades raras. Entonces, en cada mesa, cada uno de estos entes, que son estos que vemos ahí, que son los que tienen que estar en cada reunión, deben llevar las actividades que van a realizar
para ayudar a los pacientes con enfermedades huérfanas y mostrar que cumplieron en cada reunión, ¿sí? Entonces estamos hablando de secretario de salud, de entes de las IPS, que son las instituciones prestadoras de salud, de las EPS, que son las empresas que manejan el gasto en salud, de la parte cultural, de Defensoría del Pueblo, Y estamos se ve hablando también de toda la con parte de recreación y deportes, ¿sí? De la Ujú. parte laboral, o sea, son muchos entes y no estamos hablando solamente del tratamiento costoso de medicamentos de enfermedades raras. O sea, eso es la minoría cuando hablamos de enfermedades raras. Es todo un trabajo de muchas personas y de muchos entes que se debe tener para poder sacar a esos pacientes adelante. Claro. Y si nosotros miramos, la resolución habla de un representante de, es decir, no es una persona con nombre y apellido. No soy Sandra Milena Ramírez la que está ahí liderando esto. No. ¿Por qué? Porque si no está Sandra Milena Ramírez, entonces se cae la mesa, ¿sí? Entonces a eso llegamos, a que esto, así no esté la persona con nombre y apellido, tiene que seguir fluyendo y seguir adelante. De eso se trata. Y de esto lo hemos pues mostrado en los otros departamentos y hemos tratado de que todos sigan el ejemplo, hagan su resolución y pongan a trabajar a todo el mundo Además alrededor de enfermedades huérfanas. que sea una implicación de instituciones, ¿no? Porque sí nos ha pasado Exacto. históricamente que a veces hay un esfuerzo de un grupo de personas muy particular que logran algo, pero si esas personas se cambian de ciudad, se dedican a hacer otra cosa con sus vidas, se Se acaba, pensionan, se van, los programas se ¿no? caen, que es lo que nos ha Se pasado acaba y eso no puede pasar. Eso no muchas puede veces, pasar. siempre Entonces pasa, fue ¿no? lo primero que pensamos, ¿sí? Fue Ujú. lo primero que pensamos, no puede ser Pepita Pérez, tiene que ser el ente que esté representando, un representante de otro representante de. Y de hecho, si miramos ahí, pues realmente no estamos los médicos como tal, hay No, representantes de universidades. Yo represento una universidad, por ejemplo, en esa mesa, pero digamos que no es Sandra Milena Ramírez, ¿sí? sí, no. Entonces, dejamos esto establecido ya en el Quindío, o sea, ya esto está establecido, ya la mesa funciona sola, ya los simposios se dan solos, o sea, ya esto salió adelante, ¿sí? Sí, Y es lo que queremos hacer en otras regiones. Alrededor de esto, pues ya trabajando como médicos, ¿sí? Como médicos de enfermedades raras, si ustedes han visto pues mi bibliografía, la parte que yo manejo es pura enfermedad rara, ¿sí? Entonces yo sí, neuromusculares, errores innatos, soy neuropediatra, que igual todos los neuropediatras manejamos muchas enfermedades raras. Entonces empezamos a pensar, bueno, listo, ya está la mesa, ahora ¿cómo vamos a tratar los pacientes? ¿Sí? Desde el punto de vista médico. ¿Por qué? Porque yo veía a mis pacientes de enfermedades raras, pero cuando el paciente necesitaba una junta interdisciplinaria, en el no Quindío no había tenemos cómo, genetista, por ejemplo, ¿sí? claro. Y la junta no puede ir sin genetista. Entonces, ¿qué hacían las EPS? Nos enviaban los pacientes a Bogotá, Medellín, que son ciudades alejadas del eje cafetero. Pacientes se tenía que ir en avión, tenían que dejar a su familia, ¿sí? Claro, Implica unos gastos adicionales porque es avión, hotel, todo lo demás, que es un gasto para el sistema de salud mayor. Y aparte de eso, por ejemplo, en el caso de las enfermedades neuromusculares, pacientes que a nivel respiratorio están comprometidos, pues ir de una altitud diferente, que la altitud de nosotros en el Quindío es mucho más baja que la de Bogotá. Al subir a una altura de Bogotá, pues esos pacientes se se descompensaban a descompensa, nivel respiratorio. Entonces sí. tienen muchas implicaciones este tipo de situaciones. Entonces empezamos a Sí, pensar, los traslados de todas tenemos formas, que organizaciones, organizarnos, porque exacto, muchos de esos tenemos que pacientes organizarnos a nivel médico y, requieren y medicamentos, sí, hacer unos centros, sí, sí, y hacer unos centros que sean más cercanos, pero que estén bien hechos. Porque el hecho tampoco es de que si yo quiero hacer algo cercano a mis pacientes, entonces lo hago por hacerlo. Entonces coloco un centro de salud y ya, ahí cualquiera hace las juntas. No, o sea, esto es hacerlo bien programado y bien hecho. Entonces nos dimos cuenta que en el Hospital Infantil de Manizales, allí está toda la infraestructura, todo el componente humano, todo el componente tecnológico para poder hacer juntas interdisciplinarias de enfermedades raras. Y empezamos un trabajo a nivel del Hospital Infantil de Manizales para ayudar a nuestros pacientes del eje cafetero, ¿sí? De hecho, se ha ujú, ayudado a pacientes de otros lados, pero
lo que queremos realmente es ayudar a los de nuestra región, porque lo que te decía, la idea no es que vengan pacientes de otro lado, porque pasa lo mismo, ¿no? Tienen que Sí, desplazarse hacia Bogotá. No, la idea es que sean más cercano. Entonces, es la invitación para que en las otras regiones hagan lo mismo, ¿sí? Que haya una mesa de huérfanas en la costa, que busquen una institución que tenga la tecnología y el personal humano adecuados para generar un programa de enfermedades raras bien hecho. eso. Entonces empezamos todo este proceso, que ha sido un proceso incansable, muy difícil, porque es todo un programa de enfermedades raras bien hecho, que no maneja una sola persona, que manejamos varias personas. El programa de enfermedades raras tiene unas líneas, entonces hablamos de talla baja, de errores innatos, de enfermedades neuromusculares, de la parte cardiológica, de las neumológicas, de las nefrológicas, ¿sí? Los Y cada neurodegenerativos. línea tiene un líder, ¿sí? Sí. Entonces tenemos la doctora Natalia García, que es la genetista trabajando por una línea, la doctora Samantha Muñoz, que es la endocrinóloga trabajando por otra, ¿sí? El doctor Arango, el cardiólogo trabajando por otra, el doctor Zapata, que es el nefrólogo trabajando por otra línea, tenemos la doctora Heidi Gómez, el doctor Milton trabajando por la de epilepsia, yo estoy trabajando en la de neuromusculares, estoy trabajando también en errores innatos. Ujú. Entonces, son personas que dirigen, pero no es una persona. ¿Ok? No es una persona, nunca. Y cada uno de estos programas tiene otras personas, a pesar de que tiene su director, tiene otras personas involucradas. Les voy a hablar, por ejemplo, del programa de enfermedades neuromusculares, que es el que yo dirijo. Ujú. Está la doctora Natalia Valencia, la fisiatra, está la doctora Natalia García, la genetista, está la trabajadora social, está la fisioterapeuta, rehabilitadora, todo el personal de enfermería que hace el enlace y los que necesitemos. Entonces tenemos cuidado paliativo, neumología, cardiología. Entonces, en el momento que necesitamos estas especialidades, tenemos un contacto directo con ellos y nos juntamos y trabajamos por ese paciente. Como son pacientes que vienen igual de lejos, son del eje cafetero, pero vienen de la zona rural, entonces tratamos de que estemos todos el mismo día para que el paciente pueda llegar, tener su junta, sus tratamientos, todo lo que se vaya a hacer, y ahí tenemos un aporte importantísimo de nuestra trabajadora social, que es genial, ¿sí? Que se llama Paula Echeverry, y ella es una maravilla porque logra estructurar esto junto con las enfermeras jefes, con Sandra Parra, con ellas que con Zoraida, que está en este momento, que son las que nos ayudan a estructurarlo todo. Pero todo esto no se hubiera logrado hacer sin la parte administrativa. Claro. Tenemos un personal administrativo en el hospital infantil maravilloso, ¿sí? Desde Bien, el puestos a hacer. gerente hasta la coordinadora, hasta el doctor Valencia, todos han hecho de todo por esforzarse y sacar adelante el programa de enfermedades raras. No, Entonces, eso es lo que necesitamos en las diferentes zonas del país. Una claro, institución en una de las comprometida. ciudades intermedias que pueda alojar a las personas que están en la zona, pero una institución que haga un programa bien hecho, que sea claramente bien hecho. Tenemos un laboratorio también espectacular, tenemos la neurorehabilitadora que es la que nos hace las escalas motoras, las escalas funcionales de los pacientes, o sea, es un esfuerzo bien hecho. Claro. Entonces, sí Y bien se necesitan estructurado, esos centros. Exacto, se necesitan estos claro, centros, perdón, esos centros en ciudades intermedias que ayuden a nuestra región, pero que estén bien hechos, ¿sí? bien hechos. No que Y sean para eso 3 se necesita personas, el no, compromiso bien organizados. de todos los organismos en nuestra comunidad, ¿no? Porque es que realmente se necesita. Sin los pacientes y los programas de pacientes que nos ayuden a generar un poquito de presión y de conciencia social también sobre la necesidad de esto, porque en muchos lugares todavía no hay conciencia de la necesidad de esto, ¿no? Es como, bueno, si es una enfermedad rara y son poquitos, igual pues, aunque tengan tratamientos, van a ir deteriorándose. ¿Qué sentido tiene que hagamos algo por ellos? Yo sé que lo que digo suena terrible y cruel, pero es decir en voz alta lo que mucha gente piensa. Entonces, el generar esa conciencia sobre lo que está ocurriendo, sobre cómo de pronto sí diagnosticar temprano una de estas enfermedades, dar un tratamiento adecuado, va a ser costo efectivo porque en realidad va a reducir complicaciones, reduce gastos a largo plazo, puede hacer que la cosa vaya mejor, mejora la calidad de vida de la paciente y de su familia. Entonces, ¿cómo todo eso puede ayudarnos? La necesidad de que haya instituciones comprometidas con poderlo desarrollar, porque es lo que tú dices, o sea, ustedes Es fue un grupo grande de personas que quiere hacerlo,
que encontraron también una institución que está dispuesta a hacerlo, porque no todas las instituciones quieren entrar en esa dificultad adicional de generar un programa que requiere mucho trabajo y que además pues tiene las dificultades de las que estamos hablando ahorita, ¿no? Las dificultades de, bueno, y todo este trabajo que estamos haciendo, este gran grupo de personas, ¿cómo lo vamos a cobrar? Porque de todas formas hay que pagar los gastos, porque es que las cosas no son gratis. Entonces, ¿y de dónde vamos a sacar los recursos? Y los recursos se supone que los maneja la ADRES, pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque la ADRES, entonces hay código para la consulta de neuropediatría, pero no podemos facturar la consulta de trabajo social, tenemos que facturarla, porque hay una trabajadora social que tiene que estar haciéndolo. Y tenemos que tener una enfermera jefe que tiene que llevar las bases de datos y hablar con los pacientes. Y ahí entramos en esas dificultades que necesitamos el compromiso de la gente para buscar la forma, porque no es fácil, como tú dices, no es fácil. Y si no encontramos gente comprometida en todas las áreas y gente de los administrativos de las instituciones que digan, metámosle la ficha, miremos cómo hacemos, no es fácil, pero busquemos la forma de hacerlo, no lo logramos, que es lo que posiblemente ha pasado en muchos de otras zonas del país, que la gente dice como sí, pero cuando empezamos a ver las dificultades, ya todo el mundo dice, pero de pronto no, ya tengo suficiente Ujú. con lo que estoy haciendo, quedémonos quietos. Sí, ¿Y sí, no qué es has fácil, visto se necesita con todo todo un este grupo. trabajo que han hecho, qué han logrado? Cuéntanos un poquito de las cosas Uy, que han logrado y las muchísimas satisfacciones. cosas. Muchísimas cosas. Pues lo primero que hemos logrado es que la gente ya se concientizó, ¿sí? Sí, Realmente ya hay muchas personas que les decía hablando de enfermedades raras en el eje cafetero. Sí, digamos que yo he hablado mucho del Quindío de Manizales porque esa es la parte donde yo he trabajado, pero digamos que en Pereira también hay un grupo claro. de genetistas trabajándole fuerte a enfermedades raras, ¿no? Allá está la doctora Nova, está la Ujú. doctora Porras, ¿sí? Que la doctora Armijos, que han venido trabajando también allá en esa región. Entonces, realmente en todo el eje se ha trabajado, pero hemos logrado mucho de concientización de que los pacientes, las instituciones, los médicos y el resto de la población ya saben que existen las enfermedades raras. Entonces, eso yo creo que es el principal logro de todos. El segundo logro es poder hacer entenderles a las personas que no solamente es la parte de la salud, ¿sí? La parte del sistema de salud, sino que es todo lo demás. Entonces ya Sí, tenemos profesores hablando de enfermedades raras. A mí me han llamado profesoras de apoyo de ciertos colegios a preguntarme, bueno, ¿qué hago con este paciente? Mire, tiene esto, entonces, ¿cómo lo manejo? ¿Sí? claro, Que eso es importantísimo, ¿sí? O sea, mucho. desde el punto de vista educativo, recreación, me han llamado de cultura y vamos a hacer con pacientes de enfermedades raras una actividad de danza y baile, no sé qué en institución. No, eso es una maravilla. O sea, el hecho de poder agremiar a todas los otros entes alrededor de las enfermedades raras es muy importante. Y lo otro que hemos podido lograr es tratar a nuestros pacientes de la región. Cada vez tenemos más pacientes en el Hospital Infantil de Manizales que están yendo a las juntas interdisciplinarias de enfermedades raras. Obviamente no somos las mismas personas en cada junta, porque Claro, lo que te decía, hay líneas y cada claro, línea tiene un líder, tiene unas personas y de todas maneras la institución sí tiene muchos especialistas, entonces pues son 5 genetistas, como 6 neuropediatras, ¿sí? Entonces, de cada una de las especialidades hay varios especialistas que eso permite paciente. dinamizar y permite que haya personas incluidas y que haya personas que se enfaticen más en un tema, porque como sea, uno no lo puede abarcar todo, o sea, uno No hay tiene forma. más énfasis en ciertas cosas y Ujú. entonces eso se logra. Lo que logramos así enfatizados es que el paciente tenga mejor diagnóstico, mejores tratamientos y aparte de eso, con las otras especialidades que requiramos, por ejemplo, a veces llamamos a cuidado paliativo, ¿sí? Esas otras especialidades que nos apoyan han sido fabulosas. Y lo Claro, otro es lograr hacer las escalas funcionales en nuestra región, que ese es otro tema bien complicado. Escalas motoras funcionales son muy difíciles de hacer en el país y las tenemos en el hospital infantil, o sea, las tenemos para el eje cafetero. Entonces, todo esto, el esfuerzo desde el laboratorio, tenemos un laboratorio clínico también muy bueno en el hospital infantil, que nos ha permitido tamizar los pacientes de enfermedades raras junto con un vínculo. No tenemos, ojo, que no nos vayamos a confundir, no tenemos ayuda económica de la industria para nada, o sea, esto es totalmente transparente, pero tenemos un vínculo de toma de muestras que a veces podemos ayudarnos de esa industria cuando el sistema de salud es tan difícil que a veces no llegan
a darle los exámenes rápidamente por las EPS, que eso lo sabemos todos, pueden demorarse un claro, año. Entonces hacemos los dos procesos por medio de la industria y por medio de la EPS para lograr ayudar a estos pacientes. Entonces claro. creo Hay que que son tener las muchos herramientas logros. disponibles y una de esas herramientas es esos programas de pacientes que tienen las industrias farmacéuticas, que tienen fondos para facilitar algunas cosas para los pacientes y hay que utilizar las herramientas que hay a mano. En eso estoy de acuerdo. Exacto. Entonces, nosotros, por ejemplo, para los estudios utilizamos esta herramienta, pero también solicitamos obviamente el estudio por parte de la Claro, EPS, que es lo que se debe legalizar, pero todo, como todos sabemos, el sistema de salud no es fácil. Entonces, pues todo lo que de donde nos podamos ayudar, pues claro. bienvenido sea. Sobre todo para no atrasar Pero los pues todo este diagnósticos, ¿no? esfuerzo, exacto, pero todo Sí. este esfuerzo está dando frutos. Y Bien, ya estamos trabajando también con la mesa de huérfanas de Caldas, que creo que, espero que prontamente tengamos la resolución de la mesa de trabajo de enfermedades raras de Caldas, porque también estamos fortaleciendo esa parte. La jefe Olga Ávila, que es ya la se le que están pegando a los nos vecinos. coordina a nivel del hospital infantil, es como la que tiene toda esa relación con el nivel gubernamental, con las EPS, con las IPS, que también es esa relación también debe estar fortalecida, que es la parte administrativa y no solamente la parte de salud que les decía. Entonces, todo eso también nos ayuda muchísimo. Correcto. No, me alegra muchísimo, Sandra. Me encanta mucho el trabajo que llevan ustedes haciendo y si ya son años de escucharles todo el trabajo que llevan haciendo, por eso queríamos como poder hablar en este espacio de eso, porque vale muchísimo la pena mostrar esos esfuerzos, los logros y cómo eso puede ayudar de verdad a una población, ¿no? Porque es que no, mm, a veces como que sí queremos ayudar, todos decimos que queremos ayudar, pero ayudar requiere mucho trabajo, que es lo que no todos aceptamos, ¿no? Porque es que todo el mundo, sí, ayudemos, Muchos hagamos. trasnochos, bueno. Exacto, sí. Entonces, como, sí, ayudemos, hagamos, pero a veces el impulso de ayudar a un, no sé, 70, 80% de las personas se les queda en la emoción de quiero ayudar hoy, pero si mañana ya implica que tengo que trabajar 2 horas extra que nadie me va a pagar, ya mejor no. Entonces ahí se quedan los esfuerzos, que nos pasa mucho, ¿no? Todos lo sabemos y es Ah, bueno, comprensible. sí, dentro de todo, ¿no? Esto no lo paga nadie, ¿no? No, esto no lo paga nadie, por eso lo digo, porque es parte de, no estoy diciendo que esté bien que no nos paguen por hacer todo ese trabajo extra, deberían pagarnos y nosotros deberíamos cobrarlo, pero también entendemos que es que realmente construir caminos que no están no es fácil y en muchas cosas hay, estos caminos no están construidos, entonces si ni siquiera lo has construido, ni siquiera tienes cómo cobrarlo, que es lo que decíamos, ¿no? Pero hay que construir los caminos y hacerlos sostenibles a largo plazo. Y eso es lo que ustedes han estado haciendo y es una cosa fantástica, porque es que así deben ser las cosas. A veces tenemos como impulsos de sí, vamos a ayudar con esto, pero ayudamos en una forma puntual y se acabó el esfuerzo. Y esto de un esfuerzo continuo para construir un camino que permita a las personas ahora y en 6 meses y ojalá en muchos años poder seguir teniendo ese acceso, que cambiar de verdad las cosas es lo que vale la pena. Entonces, felicitaciones a ti y a todos tus colegas y a todas las personas también de administrativos, de las asociaciones de pacientes, los entes gubernamentales, todo el mundo que se implicó y que han logrado ir generando este camino que no existía hace 10 años, ¿no? Pero que ahora existe. Sí, sí, Sigue sin mucho ser tiempo, fácil. pero aquí lo estamos logrando, se ha hecho. Claro, Entonces, claro, sigue sin ser fácil, falta todavía recorrer mucho camino. Ahorita todos estamos en momentos de incertidumbre en Colombia, pero tenemos que encontrar la forma de seguir adelante. Y felicitaciones, es un gusto hablar contigo de esto. Me gusta mucho que lo podamos mostrar y vale la pena que la gente lo sepa. Eh, Quiero darle también las gracias pues a ti y a todas las personas que han hecho eso, porque es que realmente vale mucho la pena. Y creo que es lo mejor que podemos mostrar ahorita para este Día Mundial de Enfermedades Huérfanas del 2025, que es esas cosas reales y tangibles que el trabajo de la gente en estos últimos 15 años, 10 años de trabajo que se han fortalecido muchos grupos de trabajo en Colombia y en otras partes del mundo, porque hay muchos grupos de trabajo que también se han fortalecido mucho en Latinoamérica, están empezando a mostrar esos resultados y eso da gusto verlo. sí, así es. Muchas gracias y ojalá a todos también les dé por trabajar por enfermedades raras en el planeta, ¿no? O sea, que podamos hacer esto y que repliquen en otras partes. Esa es la idea. Claro. Y
tenemos que buscar la forma también de apoyarnos, ¿no? O sea, esas redes que estamos tratando de hacer acá en Colombia, por ejemplo, que estás haciendo tú, que están haciendo ustedes allá en el Quindío, Caldas, Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Medellín, que todos conozco que son como las grandes, en Cali, o sea, la idea es generar redes y esas redes, tanto al interior del país, deberíamos poderlos extender también, por ejemplo, a toda Latinoamérica, ¿no? Es que realmente deberíamos poder tener redes de comunicación y de apoyo que nos permitan ayudarnos entre todos, porque es que es cierto que los recursos siempre son limitados y precisamente como los recursos son limitados, deberíamos diseñar cosas que nos permitan aprovecharlos mucho más y emplearlos en forma mucho más adecuada y más sabia y no desperdiciarlos, porque a veces sí ve uno que entonces el mal manejo de esos recursos es lo que termina haciendo que muchas veces en Latinoamérica, en países como los nuestros, todo sea muchísimo más caro que en países desarrollados, porque no tenemos las estructuras formadas, porque no tenemos un control adecuado de esos gastos y termina siendo mucho más costoso que en otros lados y hacemos menos. Entonces sí vale la pena como seguir trabajando en esa estructura y que aunque sea duro y que uno se cansa por el camino y que Pero también el hay bolsillo que de uno se hacerlo, hay que cansa porque seguir uno haciendo. dice, ah, esto es como complicado, miremos cómo lo compensamos, Contra la vale la corriente, pena, pero hay que seguir, hay que seguir. pero hay que seguir y hay que buscar la forma de que hagamos esto cada vez más viable. Bueno, Muchas gracias, muchas Sandra. gracias, doctora. Gracias por contarnos. No sé si quieres dejar un último mensaje también para los pacientes, para las familias de los pacientes. No, muchas gracias a ti por la invitación. Claramente, sí, o sea, pacientes, sí, yo creo que gran parte de lo que se ha logrado en enfermedades raras en el planeta es gracias a las asociaciones de pacientes que se han puesto los pantalones y han sacado esto adelante. Sí, Entonces, decirles, no desfallezcan, sigan adelante, sigan en la lucha, pero en la lucha con herramientas científicas evidenciadas, que sean correctas y con grupos de trabajo correctos, porque también nos pasa sí, que hay mucha gente malintencionada que les ofrece cosas que no son reales y que no tienen beneficios reales. Entonces, seguir adelante, pero por el camino correcto que permita que muchos especialistas y muchas otras personas de los entes diferentes que les hemos mostrado los puedan ayudar, los puedan orientar y puedan sacar adelante a todos los pacientes de enfermedades raras. sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a quienes se hayan quedado hasta el final del video. Esperamos que este video sea de utilidad. Si les ha gustado el video, denle like, compártanlo con quien crean que pueda beneficiarse de este conocimiento. Esperamos de ustedes también que nos ayuden a apoyar a todas las personas que tienen este tipo de enfermedades raras, que necesitan nuestro apoyo como sociedad, para que nos ayudemos entre todos y hagamos de alguna forma que cada día sea un poquito más fácil para todos los que transitamos estos caminos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra, por acompañarnos y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.